¿Te atreves a ser feliz? ¿Otro libro de autoayuda? Y, además, ¿de autoestima? ¿No son muchos ya? Estas son preguntas que probablemente se esté haciendo y, en cierto modo, se las espera. Sin embargo, a pesar de las apariencias, puedo decir que estás al comienzo de una lectura completamente diferente. En este libro no te diré, ámate a ti mismo. Tampoco te voy a decir que hagas un balance de tus cualidades y recursos personales y mucho menos te pediré que te mires al espejo y repitas frases de autoestima, o que imagines cómo quieres ser. Creo que todo esto es inútil e incluso contraproducente, al menos para quienes han sufrido de baja autoestima casi toda su vida. Muchos modelos de psicoterapia y algunos métodos populares sugieren que la autoestima depende de lo que piensas de ti mismo y por lo tanto te dicen que transformes tus pensamientos negativos en positivos. Por supuesto que los pensamientos son importantes, pero el problema es más complejo y profundo. Cambiar los pensamientos no es tan fácil ni tan efectivo como se sugiere. Como empezarás a darte cuenta, este no es el típico libro sobre autoestima, porque lo que pretendo hacer es mostrarte cómo puedes cambiar profundamente lo que sientes contigo mismo. El método que propongo surgió de muchos casos que traté en psicoterapia con el modelo terapéutico que llamé psicoterapia de premisa, además de mucha lectura y autoindagación incesante sobre mi propia autoestima. El objetivo de este libro es que alcances una autoestima total e incondicional. Para ello, este texto sugiere como proceso fundamental la autoobservación y la reflexión constante. Necesitas trabajar internamente, con tus pensamientos, imágenes y sensaciones, a través de una lectura atenta y la confrontación con tus propias ideas, para comprender cómo está tu autoestima. Es necesario investigar dentro de nosotros mismos aquellos puntos donde cometemos errores. Aunque al principio duela, encontrar nuestros defectos o carencias es una ventaja, pues es más dañino no darnos cuenta de lo que nos daña. Es sorprendente que alguien que ha vivido toda una vida sin autoestima a menudo no tenga información sobre cómo se siente eso. Simplemente sabe que se siente menos valioso o menos importante que los demás y se siente mal consigo mismo. Observar lo que está mal nos da la posibilidad de cambiarlo, de modo que de esta observación surja algo bueno. Creo que la mayoría de las cualidades del ser humano no necesitan ser cultivadas mucho, sino que emergen deshaciéndonos de aquello que nos estorba. A medida que eliminamos estos obstáculos, estas cualidades comienzan a surgir. A esto lo llamo vía negativa, inspirado en la idea de J. Krishnamurti, quien decía de lo negativo surge lo positivo. Es decir, si queremos que haya algo valioso en nosotros, no debemos buscarlo directamente. En lugar de ello, investiguemos qué errores estamos cometiendo y qué nos frena, para que lo que sabemos que es correcto surja de forma natural. Si las cualidades positivas que deseas no aparecen es porque algo te lo impide, y no porque no puedas tener las cualidades para ser feliz. Es necesario que sigas la idea de descubrir tus propios fracasos. Es valioso encontrar lo que no te sirve. El oro puro surge de deshacerte de las impurezas. Ve despacio, a tu propio ritmo, siempre profundizando. Si utilizas la lectura como un espejo interno que refleja tus sentimientos, pensamientos y actitudes, quedarás satisfecho porque los cambios comenzarán. Repasemos los conceptos básicos de autoestima para empezar a diferenciar el concepto de autoestima profunda de otras ideas al respecto que considero incompletas e incluso inadecuadas. También presentaré las características que puede tener una persona que desarrolla la forma de autoestima que propongo y, finalmente, mostraré las principales formas en las que se produce la falta de autoestima. El libro también está inspirado en un curso taller que impartí hace varios años. Esto le brinda a la lectura la posibilidad de participar de manera experiencial y facilitará una comprensión profunda del tema. Como lector podrás estar de acuerdo con muchas de las experiencias mencionadas, ya que muchas veces las escucho en las dudas de las personas que participan y que el curso resuelve. Creo que es posible que todos tengan acceso a una autoestima profunda y que esto cambiará por completo su calidad de vida. No es que quiera convencerte de que lograrás todo lo que te propongas, como se ha prometido en muchos libros y talleres de autoayuda, sino que mi propuesta te llevará a, consciente e inconscientemente, estar siempre a tu lado. Y descubre la posibilidad natural que todos tenemos de sentirnos bien. Nosotros mismos, independientemente de los logros, triunfos y reconocimientos obtenidos.
Es cierto que cuando alguien está bien por dentro tendrá más posibilidades de triunfar y atraer gente interesante, pero todo esto es solo una feliz consecuencia de tener autoestima y no es el objetivo. De hecho, y como comprenderás más adelante, si buscamos estos satisfactores externos como fuente de autoestima, el resultado será contraproducente. La verdadera autoestima es algo mucho más profundo que simplemente sentirse bien porque tenemos buenos resultados profesionales y sociales. La autoestima profunda es total e incondicional y tendrás este amoroso apoyo interior incluso cuando las cosas vayan mal. Aquí es donde se aplica el dicho de que en las buenas y en las malas estarás contigo. Utilice este libro como una forma de autoindagación interior y entrará en un proceso psicoterapéutico que le guiará hacia el cambio emocional. Capítulo 1. Hacia un nuevo entendimiento de autoestima. Autoestima es la palabra. Una palabra compuesta. Una palabra relativamente larga que aprendemos a pronunciar rápidamente. Lo escuchamos frecuentemente. En la radio, en programas de televisión, en la escuela, en canciones, en boca de amigos y familiares. Su proximidad puede darnos una ilusión de sencillez y claridad, pero a menudo sucede que lo que consideramos más simple y cercano no es lo más fácil de definir. O podemos creer que una definición es innecesaria, considerando que el significado de la palabra está implícito o evidente. En realidad, debemos desconfiar de lo obvio. El primer paso hacia el bienestar psicológico es que lo implícito se vuelva explícito, que la falsa claridad de lo obvio se convierta en la verdadera claridad de lo articulado, de lo comunicable. Quiero que este capítulo inicial sea una invitación a la reflexión. ¿Qué es la autoestima para ti? ¿Quién tiene autoestima? No siempre es claro identificar a las personas bendecidas con esta cualidad fundamental. La autoestima suele atribuirse a fanfarrones que andan alardeando de sus aventuras y éxitos. También se cree que son personas que se sienten superiores a las demás por tener dinero, fama, belleza o ser hábiles, y que caminan por la vida como decimos. Asimismo, se dice que algunas personas son cínicas y descaradas, sin importarles cómo se comportan ni lo que los demás piensen de ellas. Finalmente, se cree que cualquiera que constantemente diga que se ama mucho a sí mismo, que disfruta de la vida, que tiene familiares y amigos maravillosos en todas partes, que es amado y admirado por muchos, tiene autoestima. Quiero dejar claro que los estilos anteriores son fraudes de autoestima y no se acercan ni de lejos a lo que lograrás con este libro. Un análisis de las diferentes teorías y prácticas psicoterapéuticas relacionadas con la autoestima muestra que existen 4 criterios que están constantemente asociados con él, independientemente de las diferencias en el enfoque. Características asociadas a la autoestima y su falta. Normalmente consideramos que una persona tiene autoestima cuando es amado, es conocido, es aceptado, es valorado, asume la responsabilidad de sí misma, es independiente. Explora tu potencial. Asimismo, la falta de autoestima se manifiesta cuando una persona parece menos, Es inseguro. está dominada por sus miedos, se sacrifica constantemente por los demás, admira o ama a otra persona excesivamente, incondicionalmente, sufres un intenso malestar, depresión, ansiedad ante las críticas de otras personas o sientes una excesiva necesidad de aprobación. En ambos casos, el bienestar emocional depende de las opiniones de los demás. La autoestima es una constante psicológica. Diferentes enfoques coinciden en que la autoestima puede variar con el tiempo y las circunstancias, pero el concepto de autoestima no se refiere a estas variaciones, sino al estatus, coherencia, mantenerse dentro de límites, que den esa consideración y valor que tenemos para nosotros mismos. Todos hemos vivido momentos de desánimo, en los que nuestra opinión sobre nosotros mismos es baja y oscura, pero también momentos de luminosa felicidad, en los que nos miramos con orgullo. Nuestra autoestima no se encuentra en ninguno de estos dos extremos, sino en la forma en la que constantemente, en el día a día, nos relacionamos con nosotros mismos. La autoestima está relacionada con la percepción de competencia. Se dice que si nos sentimos capaces, si nos sentimos útiles, tenemos autoestima. Las habilidades, capacidades y cualidades que reconocemos en nosotros mismos determinan el valor que nos damos. La autoestima está relacionada con el sentido de servicio.
El sentimiento de mérito en nuestra cultura es consecuencia de la percepción de nuestras cualidades. Si nos sentimos capaces, nos sentimos dignos. En otras palabras, solo si nos consideramos útiles creemos que tenemos derecho a disfrutar de las recompensas de la vida. La autoestima nos permite enfrentar los desafíos de la vida. Si nos valoramos, si tenemos la fuerza psicológica para afrontar nuestros miedos, si nos aceptamos, podremos afrontar retos vitales. Nuestras relaciones con los demás, nuestra búsqueda del amor, el desarrollo académico y profesional y la capacidad de aceptar y disfrutar nuestros logros dependen de tener una autoestima sana. Este enfoque, de hecho, resume muy bien el concepto tradicional de autoestima y coincide con la mayoría de enfoques conocidos. Sin embargo, en mi opinión, existe un grave defecto en estos criterios, contradicción que los hace insuficientes como elementos de psicoterapia y autoayuda. De hecho, este libro surgió como una respuesta a esta insuficiencia. Al abordar problemas de autodesprecio en mi práctica profesional, descubrí que estas definiciones no eran satisfactorias, no constituían procesos adecuados para eliminar ese sentimiento nocivo que es el autodesprecio. El problema es que la autoestima empieza a depender de la percepción de competencia y del sentimiento de valía. De hecho, la autoestima es una actitud eficaz para afrontar los retos de la vida y debe ser una característica constante. Pero ¿cómo puede ser constante si depende de características que cambian por definición, que requieren aprendizaje y tienden a disminuir con la edad, como la edad? ¿Nuestras habilidades y competencias? ¿Cómo puede ayudarnos a afrontar la vida si antes de afrontarla debemos cumplir los requisitos para merecerla? Veamos qué pasaría con estos criterios en sus diferentes combinaciones. Una persona competente que además se considera digna de sus logros y de las cosas buenas que le suceden será una persona con alta autoestima. Por otro lado, si una persona sabe que es competente pero no se siente merecedora de sus logros, se convertirá en una persona exitosa pero emocionalmente amargada. Una persona que se siente digna, pero que carece de competencia, será el típico narcisista o arrogante, que se adora a sí mismo sin capacidad alguna de autocrítica. Finalmente, un individuo sin habilidades ni méritos estaría fatalmente condenado al odio a sí mismo y a una profunda depresión. De hecho, la competencia y la dignidad son los requisitos que la sociedad a menudo nos impone para darnos permiso para amarnos a nosotros mismos. Sin embargo, creo que es la mayoría. Los enfoques terapéuticos y de autoayuda, al seguir estos conceptos de autoestima, acaban por asimilarse a la raíz del problema, perpetuando la herida. Dado que la competencia o la capacidad se valoran socialmente, ¿deberíamos realmente permitir que el amor propio dependa de nuestra utilidad social? Respecto al merecimiento, ¿es saludable seguir con la creencia de que para valorarnos primero debemos merecerlo? Si así fuera, el trabajo de la psicoterapia sería miserablemente limitado. O desgraciadamente las personas que no están especialmente dotadas nunca merecerán valorarse a sí mismas, o peor aún, debemos fomentar en ellas, en nosotros mismos, una idea falsa y exagerada de nuestras propias cualidades. Para crear la ilusión de que lo valemos. En este caso, solo las personas capaces, preparadas y hábiles, o con una buena dosis de autoengaño, tendrán una autoestima constante, y cuanto más capaces sean o mejor se engañen, mayor será su autoestima. Socialmente esto es lo que sucede, así se trata la idea de autoestima. Pero eso no significa que sea el más saludable. Por supuesto que es conveniente y ventajoso desarrollar habilidades, pero creo que la autoestima debe ser un proceso más profundo que no puede depender de ellas. No deberías necesitarlos para sentirte digno de una buena vida. Se afirma que para tener autoestima es necesario desarrollar habilidades. Sin embargo, estos siempre se miden en relación con otros. ¿Cómo saber quién es el mejor o el menos cualificado? Solo a través de la comparación con otros. Y si hacemos de la comparación con los demás un requisito previo para la autoestima, esta dejará de ser una constante psicológica y se convertirá en algo incierto que depende de factores externos. Eso es uno de los principales puntos por los que no estoy de acuerdo con este enfoque. Para proponer una alternativa más viable, consideremos que la autoestima profunda es el amor incondicional por uno mismo. Esta será la definición del proceso que te invito a vivir mientras lees este libro. Partiendo de esta idea de incondicionalidad de la autoestima, echemos un vistazo más de cerca a la idea tradicional de autoestima.
Si para valorarme necesito compararme con los demás, estoy en el camino equivocado para alcanzar la autoestima. La comparación no puede ser el proceso fundamental mediante el cual me observo y valoro. Cada ser humano es inconmensurable. La psicología actual ha propuesto estrategias para medir y comparar en mayor o menor medida muchas de las capacidades del ser humano, pero no existe ninguna unidad o método capaz de medir y comparar a un ser humano con otro en su totalidad. Todos nacemos en circunstancias muy diferentes. Todos somos diferentes y la comparación en sentido absoluto es una contradicción. Además, y lo más importante, debemos preguntarnos por qué las habilidades y los éxitos de los demás deberían disminuir el aprecio que me doy a mí mismo. La autoestima es la forma en que me relaciono conmigo mismo y no con los demás. La comparación puede ser, y es, importante en el ámbito laboral, deportivo, académico, etc. Pero claramente es un proceso completamente absurdo e innecesario en relación a la autoestima. El amor que nos debemos a nosotros mismos no puede depender de las habilidades socialmente útiles que poseemos. Mejor darle una vuelta de tuerca. El amor incondicional a nosotros mismos debe ser la base y guía para desarrollar nuestras capacidades. Nuestras habilidades y competencias pueden mejorar nuestras vidas, pero no nos hacen mejores. Consideremos ahora el merecer. El imperativo de merecer significa que mi derecho a disfrutar de la vida depende de mis acciones, es decir, tengo que merecer. De hecho, así es como funciona en nuestras interacciones con los demás. Lo ideal es que una sociedad se base en un principio de reciprocidad. Somos recompensados económica, emocional y socialmente como consecuencia de nuestras acciones, pero extender el merecimiento más allá de la esfera social, hacia mi sentido de valor personal y lograr el merecimiento de estar bien conmigo tiene quizás una connotación hipócrita o moral. Y es definitivamente una consideración inapropiada para desarrollar una autoestima profunda. La vida puede brindarnos muchas experiencias placenteras, placeres y otras cosas buenas. También es cierto que muchas de ellas tenemos que merecerlas, en el sentido de que tenemos que esforzarnos para conseguirlas, y otras simplemente se producen por circunstancias ajenas a nosotros. Pero la vida misma ni nos premia ni nos castiga por un determinado propósito. Simplemente tiene sus propias reglas, y si se desobedecen, surgen problemas. Por ejemplo, como cuerpos físicos, obedecemos inevitablemente la ley de la gravedad y sería imprudente desafiarla intentando caminar sobre el aire. Asimismo, existen reglas biológicas cuyo cumplimiento nos permite mantenernos sanos y cuyo incumplimiento puede provocar enfermedades. También existen reglas psicológicas y de relaciones sociales. En definitiva, la vida tiene sus reglas, pero no nos juzga, no nos recompensa ni nos castiga activamente. Nuestra vida se compone de nuestras acciones y las acciones de quienes nos rodean, así como de los monótonos procesos naturales y las interacciones y consecuencias de todo esto. Somos nosotros quienes desarrollamos el sentido moral y ético para relacionarnos mejor. Esta es la razón por la que el merecimiento es solo una creencia o un acuerdo social que puede decirnos si nos estamos comportando apropiadamente o no con los demás. Pero, lamentablemente, con demasiada frecuencia la moral y la ética se han utilizado como formas de manipulación o autotortura en lugar de guías para las relaciones sociales. El resultado ha sido muy perjudicial para muchas personas que viven con sentimientos de culpa o inutilidad, y por tanto, creen que no son merecedoras de las cosas buenas de la vida. De hecho, no necesitamos permiso para disfrutar de lo que sucede en nuestras vidas. De hecho, simplemente nos gusta. La afirmación anterior no pretende ser el principio de una moralidad del placer egoísta ni pretende justificar acciones socialmente destructivas. Simplemente afirma que el concepto de dignidad no es necesario para una autoestima profunda. En otras palabras, no necesito ganarme moralmente mi autoestima, y eso no significa que no me importe herir o abusar de los demás. De hecho, a menudo lo opuesto a una autoestima profunda, una especie de odio incondicional a uno mismo, subyace a las conductas patológicas más radicalmente antisociales. 3. En conclusión, tanto el mérito como las capacidades son convenientes para vivir mejor, pero no imprescindibles para tener autoestima. Para sentirme bien conmigo mismo, lo correcto es, de hecho, mi autoestima tiene que venir de algo que no esté condicionado y tanto los méritos como las capacidades son condicionales, ya que puedo tenerlos o no.
La valoración de la autoestima debe surgir incondicionalmente, como decía antes, de algo evidente e irrefutable, tan evidente como desapercibido. Soy valioso para mí mismo porque soy lo único que tengo. Debo amarme incondicionalmente? El concepto de autoestima profunda como amor incondicional por uno mismo puede suscitar dudas y resistencias. ¿No estamos justificando la mediocridad y el conformismo? ¿No estamos promoviendo una actitud irreflexiva y egoísta? Esto no es así, y lo cierto es que ni la cultura ni nuestra formación en general nos preparan para amarnos a nosotros mismos. Por eso puede parecer una actitud egocéntrica y descuidada hacia los demás. Déjame ser claro. En realidad, el amor incondicional por uno mismo no es más que una actitud sensata y equilibrada. Tengamos presente lo siguiente. Todo lo bueno, toda relación que tenemos siempre corre el riesgo de desaparecer. Nada es para siempre. Todo lo que consideramos nuestro, objetos, relaciones personales, habilidades, etc., es temporal. Evidentemente, también soy temporal, pero soy la única posesión que tengo desde que nací y seguiré siendo mía hasta que muera. Lo único que tienes inevitable e inalienablemente eres tú. Esto es un hecho irrefutable. En este sentido eres lo más valioso, porque realmente eres lo único que tienes, ya que todo lo demás es temporal y ni siquiera tuyo. ¿Por qué digo que eres valioso? ¿Solo porque eres lo único que tienes? No es así, hay razones para ello. Date cuenta de que muchas de las experiencias esenciales de la vida dependen de ti. Por eso, por sentido común, a quien tienes que tratar mejor y cuidar mejor en esta vida eres a ti mismo. Eres la única persona que puede brindarte las mejores o peores experiencias. Como sabemos, podemos estar en el mejor lugar posible con la gente más amable y aún así estar de mal humor. Al contrario, es posible tener una actitud positiva incluso en las situaciones más difíciles. Por eso, a quien siempre tienes que quedar bien es a ti mismo. Y no es una actitud egoísta, porque solo cuando nos amamos a nosotros mismos podremos relacionarnos de forma sana y madura con los demás. Solo si eres generoso contigo mismo podrás ser generoso con los demás. Recuerda, no puedes dar lo que no tienes. Tampoco estoy tratando de afirmar que tú debas ser el único propósito de tu existencia. Esta no es una defensa de que Narciso adore su propio reflejo. Por supuesto que hay personas maravillosas, grandes artistas, científicos y pensadores fascinantes, deportistas admirables, buenos amigos, hombres y mujeres de gran corazón. También hay lugares y vistas, paisajes y ciudades de gran belleza. Hay placeres que llenan nuestros sentidos. La comida, la ropa, los perfumes, la música, el cine. Hay valores, responsabilidades. Y parece que todas estas cosas que enriquecen tu vida no dependen enteramente de ti porque no eres tú. De hecho, es así. No dependen enteramente de ti, pero sí en gran medida, porque eres tú quien tiene que brindarte esa compañía o darte esos placeres o poner en práctica esos valores. De ti depende no solo lograrlos, sino saber aprovecharlos. Puede que estés rodeado de gente interesante, buena música y comida, o cosas agradables. Pero como ya hemos visto, si estás deprimido o enojado, o, peor aún, si estás lleno de autodesprecio, el exterior no te servirá de nada, por magnífico que sea. Nuestra vida es una relación. Nos relacionamos con otras personas, con las mascotas, con las plantas, con los objetos. Pero además, y esto es algo que muchas veces se olvida, la vida es una relación con nosotros mismos. Nos hablamos, planificamos, fantaseamos, nos enfadamos o aplaudimos, nos acariciamos. Si soy plenamente consciente que soy todo lo que tengo y que de mí dependen las experiencias más importantes de mi vida, entonces entenderé que es fundamental que tenga amor incondicional por mí mismo. Abrazar mi propia identidad es la clave para amarme verdaderamente. La mejor actitud que puedo tener hacia mí mismo es la comprensión. Comprender significa comprender profundamente nuestros problemas y fracasos sin juzgar ni justificar lo que hacemos. Saber cómo se originó lo que nos pasa, cómo evolucionó y cómo permanece. Comprenderse a uno mismo es el comienzo del camino hacia una autoestima profunda. La comprensión es curativa. Aquellos que realmente se entienden a sí mismos sanan. Este libro es, y quiere ser, un ejercicio constante de autocomprensión. Ovidio afirmó alegremente, no se puede amar lo que no se conoce.
De hecho, el acto de juzgar, a diferencia de comprender y amar, es un acto que conlleva ignorancia, poca inteligencia. Al juzgar, intentamos reducir la totalidad de una persona a solo una de sus acciones, ignorando el resto. ¿Cuántas veces hemos juzgado negativamente a alguien por la forma en que se comporta y un tiempo después lo conocemos su historia y sus circunstancias, y luego nuestro juicio cambia y lo disculpamos? ¿Lo entendemos? El juicio no es inteligente, porque es superficial e implica una simplificación injustificable de la complejidad de nuestra mente y de nuestras acciones. El juicio es un obstáculo para amar. O juzgas o amas. Este libro tiene como objetivo ayudarle a aprender a comprenderse a sí mismo utilizando su inteligencia. El proceso de comprensión no siempre es fácil. Los humanos somos seres complejos, la totalidad de nuestra mente no es inmediatamente accesible a nuestra conciencia, solo tenemos acceso a una pequeña parte. Por eso a veces no podemos entender por qué hacemos lo que hacemos. Sin embargo, socialmente nos enseñan a vernos a nosotros mismos de una manera muy sencilla. Por ejemplo, nos dicen, si quieres puedes, decide cambiar, deja esta mala relación, entre otras cosas, cuando en realidad no todos los deseos se pueden lograr. El cambio es muy difícil. Nuestro comportamiento está influenciado por una gran variedad de factores. Deseos, miedos, necesidades, reglas sociales, aspectos biológicos y genéticos, aprendizajes previos, creencias, convicciones y mucho de lo dicho anteriormente es inconsciente para el individuo. Cambiar, dejar de hacer algo diferente es, la mayoría de las veces, algo muy complicado. Muchas veces necesitamos ayuda. Si cambiar fuera fácil, no habría tantos psicólogos, psiquiatras, consejeros, ministros espirituales, maestros, instructores, todas profesiones dedicadas a ayudar con este proceso de cambio. Por supuesto, no habría charlatanes que se aprovecharan y lucraran con la necesidad y dificultad del cambio. El proceso de tener autoestima es de recuperación y reconstrucción, ya que nos fragmentamos al intentar agradar a los demás, al buscar metas que no son para nosotros, al no atrevernos a mostrarnos tal como somos, al huir de lo que somos. Verdaderamente apasionado por miedo a no merecerlo o a no poder hacerlo. Nos dividimos dentro de nosotros mismos. En gran medida, incluso nos perdimos, nos abandonamos. Por eso, tenemos que recuperarnos, restaurarnos como lo necesita una catedral en ruinas. A través de la comprensión, a través de la resolución de conflictos internos podemos alcanzar una profunda autoestima. Atributos de un individuo que posee una sólida confianza en sí mismo. Cuando pensamos en la autoestima profunda, podemos preguntarnos cómo es una persona que se ama a sí misma incondicionalmente. A continuación intentaré dar una idea de las características externas e internas de una persona que está incondicionalmente consigo misma. Comportamiento de una persona con autoestima profunda. A menudo está feliz. Ten cuidado con tu cuerpo con moderación. Hacer ejercicio, comer sano, respetar los descansos, sin convertirlo en hábitos rígidos. Es responsable, concepto que proviene de responder, responde a tu realidad, a lo que haces, a tu familia, etc. Es decir, responde a sus circunstancias. También significa desarrollar tu potencial, es decir, responder a tu realidad interna. Está ordenado, sin llegar al perfeccionismo ni a la compulsión. Haz varias actividades como quieras, simplemente porque te gustan. No todos, claro, ya que decíamos que también es una persona responsable, pero se caracteriza por hacer que sus hábitos le sirvan a sí mismo y no al revés. Es selectivo, no elitista, es decir, estás dispuesto a conocer e interactuar con todo tipo de personas, pero con la capacidad de elegir con quién te relacionarás de forma saludable. Tener relaciones sin dependencia, con distintos grados de intimidad. Rara vez cambiado emocionalmente o se comporta de manera conflictiva. Aunque no es posible eliminar por completo los defectos psicológicos, porque la propensión al conflicto es una condición humana, las personas que se estiman a sí mismas controlan estas tendencias de forma más eficaz. Correr el riesgo sin exponerte. La autoestima es hacer lo que uno quiere, aunque a mucha gente no le guste, siempre y cuando no perjudique a nadie. Explora nuevas experiencias que no amenacen su integridad. Se comporta asertivamente.
Ejerce tus derechos personales, no te dejes manipular y exprésate tal como eres. Busca ayuda cuando es necesario. No considera que recibir ayuda sea una debilidad, pero no crea dependencias. Tiene sentido del humor. Tener pasatiempos. Tiene apegos moderados. Tienes actividades y relaciones que realmente disfrutas. Trata de conservarlos. Sentirás dolor si los pierdes, pero no será una tragedia. Intenta no quejarte. Saber cómo afrontar lo inevitable. Comprende la temporalidad de las crisis. Soporta con estoicismo lo que no puede cambiar. No busque cambiar a los demás y mantenerse alejado de relaciones nocivas. Podemos ver que el conflicto humano se puede reducir a algo muy simple. Creo que deberías cambiar y piensas lo mismo de mí. Una persona con autoestima no intenta cambiar a los demás. Puedes pedirle a alguien que cambie, pero si no cambia, tú decidirás si puedes soportar la situación, sin desinterés, o marcharte. Ella es firme y directa en el conflicto. Esto es diferente a la terquedad. Está dispuesto a escuchar y negociar, pero nunca en contra de su integridad. Puedes ceder, sacrificarte momentáneamente, pero el límite no supera tu integridad. Acepta tus errores y afrontar las consecuencias. Es autosuficiente en sus necesidades básicas. A veces no tiene miedo de comportarse como un niño. Bromea, ríe, hace chistes, pero esta no es la única estrategia con la que se enfrenta al mundo. Puede pagar algunas dependencias menores. Café, lo bebe con moderación, se da un capricho en la mesa, puede entusiasmarse mucho con un hobby, pero no permite que estas dependencias lo dominen o se vuelvan dañinas. Ayuda a otros, pero nunca a costa de ti mismo. Es decir, ayuda, pero sin perjudicarse. El mundo interior de una persona. Con profunda autoestima. Es amado. Sabes que él o ella es todo lo que tienes. Sabe que su primera responsabilidad es consigo misma. Eres consciente de que las relaciones que mantienes, con personas y cosas, son temporales. Está más satisfecha con su desempeño que con sus logros. Socialmente nos enseñan a perseguir metas a cualquier costo, pero quienes tienen autoestima son más felices por lo que hacen que por lo que logran. Esto significa que las emociones de miedo, ansiedad, ira, frustración no son intensas. Te interesa la calidad de vida, es decir, vivir de la mejor manera posible. Prefiere el conocimiento realista a las ilusiones reconfortantes. Conozca y comprenda sus desventajas. No se proporciona un valor determinado. Busca mejorar solo para disfrutar y vivir mejor. No se compara con calificar. Ella es honesta consigo misma. Piensa de manera realista. En principio no es ni optimista ni pesimista. Acepta la incertidumbre. Tienes expectativas, pero comprende que no siempre se cumplen. Ella sabe que solo es importante para ella misma. Las personas egoístas o vanidosas creen que son muy importantes para los demás y esta creencia les hace dependientes. Le gusta la compañía y la soledad. Ella es compasiva. Ama a muchas personas exactamente como son. Conoce tu responsabilidad personal, social y ecológica. Observa tus fracasos sin justificarte ni culpabilizarte. Tus emociones conflictivas se están volviendo menos intensas y menos duraderas. No le gustan los rumores ni los chismes. No obedece ciegamente a una autoridad moral externa. Utiliza su inteligencia para decidir si está bien o mal. No le importa dar cierto tipo de imagen. Es inevitable que seamos tratados según la imagen que los demás tienen de nosotros mismos, como ocurre cuando nos relacionamos con alguien, pero si nos preocupamos por dar una imagen para que nos traten bien, caemos en el conflicto de tener que mantener una imagen. Sabe que está sujeto a conflictos y cambios en determinadas circunstancias, como todo el mundo. Por ello, se cuida. Sabe que el prestigio, la fama y la admiración son satisfacciones menores, pero fácilmente adictivas. La salud física y emocional son sus valores fundamentales. Sabe que la vida es un regalo temporal y que sentirse bien física y emocionalmente le hará relacionarse adecuadamente con los demás. Características de la falta de autoestima. A diferencia de las características anteriores, una de las principales características de la falta de autoestima es la dependencias emocionales. Existe una relación directa entre la falta de amor propio y la necesidad de valorar a los demás.
A continuación te explico este tipo de dependencia para empezar a dejar claro que provoca y a su vez mantiene la falta de autoestima. Necesito ser amado. Las relaciones afectivas son muy importantes en la vida de cada persona, las deseamos y buscamos. Podemos ver que son motivo de gran satisfacción y también de conflicto. Sin embargo, es importante destacar que la necesidad de ser amado, estrictamente hablando, solo es real en la infancia. Es sabido que los niños necesitan vitalmente afecto y que las carencias y rechazos emocionales en la infancia provocan un gran sufrimiento y trastornos que pueden perdurar hasta la edad adulta. Por otro lado, los adultos, incluso aquellos que no tuvieron afecto en la infancia, no necesitan afecto. Decir que el cariño no es necesario no significa que las relaciones amorosas, pareja, familia, amigos, no sean altamente satisfactorias y beneficiosas para los adultos. De hecho, vivir en compañía de buenas relaciones es mejor que vivir solo. Sin embargo, el punto crítico es la necesidad. El adulto no tiene ninguna necesidad como tal. Lo que les pasa a muchas personas, especialmente a aquellas que no tuvieron cariño en la infancia, es que creen en la necesidad, creen que necesitan cariño, y por tanto, se sienten así. Entablan entonces relaciones de gran dependencia que les sitúan en una actitud de tolerar y permitir tratos injustos e incluso violencia física o psicológica. Necesito a alguien a quien amar. De hecho, es la misma dependencia ya mencionada, pero se manifiesta de una manera ligeramente diferente. La persona busca a alguien que le dé su amor, pero lo hace de forma posesiva, reteniendo a la persona. Persona que amas con chantaje emocional, creándote falsas obligaciones y lealtades, provocándote miedos, sentimientos de incapacidad, para que no la abandones. Esto puede pasar en todas las relaciones, pero un ejemplo claro es cuando los hijos adultos siguen viviendo con sus padres porque se sienten obligados o chantajeados, y lo mismo ocurre con las personas que permanecen en relaciones destructivas por miedo. Imagen física y social. Nuestra cultura promueve la belleza física como valor individual. Nos presionan constantemente para que seamos atractivos y delgados. Vivimos asediados por trucos y trampas comerciales que buscan aprovecharse de nuestra inseguridad para vender un producto que mágicamente nos hará no solo lucir mejor, sino ser mejores. Asimismo, nos alientan a crear una imagen respetable para los demás. Escuchamos a los padres decirles a sus hijos, prepárense para ser algo en la vida, y lo que en realidad les dicen es que tendrán que ajustarse a sus expectativas y normas sociales, independientemente de sus deseos e intereses. Como veremos en capítulos posteriores, la idea de convertirse en otra persona es una forma de autorrechazo. Falsa lealtad por encima de responsabilidad. Dijimos que la primera responsabilidad es con nosotros mismos. Cuidarnos, tratarnos bien, entre otras. Muchas veces, en una familia o en un grupo, se establecen lealtades que están por encima de nuestras responsabilidades. Si queremos decirlo en otras palabras, creamos lealtad hacia los demás por encima de la lealtad hacia nosotros mismos. La primera persona a la que debo ser leal y fiel soy yo mismo, no los demás. Un ejemplo muy común es la lealtad a la familia de origen. Observamos a personas que, como pareja, forman su propia familia, pero continúan manteniendo una falsa creencia de lealtad a su familia de origen. Se preocupan más por sus padres y hermanos que por su pareja e hijos. Es bien sabido por los psicoterapeutas que esto provoca importantes trastornos familiares e individuales. Una creencia en el amor incondicional por otras personas. Digámoslo claro, amar incondicionalmente a un adulto no es posible y tratar de hacerlo es un grave error. El amor incondicional por otra persona solo es posible para los niños en la infancia. No existe entre los adultos. Es necesario que cada persona, en sus diferentes relaciones afectivas, con familia, pareja, amigos, novio, obtenga un nivel de satisfacción. Todos deben tener unos criterios mínimos para considerar adecuada una relación. Por supuesto, debemos tener condiciones y requisitos para relacionarnos con los demás. Esto es sensato y necesario. Sin embargo, socialmente insistimos en el amor incondicional como si fuera posible. La música popular, muchos libros, programas de televisión y películas comerciales nos hablan de morir de amor, de perder el sentido de la vida si no se tiene a la persona amada. De hecho, lo que hacen, en el mejor de los casos,
es darle excesiva importancia a una fase pasajera de las relaciones. El enamoramiento. En los peores casos representan, con un tinte sentimental y poco realista, historias de abuso emocional y codependencia. El amor incondicional puede parecer muy romántico, pero creer en él provoca grandes cambios emocionales, dependencias y manipulaciones entre las personas. No ignoraré los sentimientos y sensaciones que se producen al enamorarse, que pueden alcanzar intensidades tan altas que dan ganas de dar y recibir amor incondicional. Enamorarse con todas tus fuerzas y placer es un hecho, pero aunque así sea, también es un hecho que el amor incondicional no es posible. También profundizaremos en esto en los capítulos siguientes. 3 maneras en las que aparece la falta de autoestima. Las personas que no se aman a sí mismas se pueden clasificar en 3 tipos. A. Pasivo. Es alguien que demuestra claramente su falta de autoestima porque se relaciona desde una posición de inferioridad, se muestra inseguro, se permite malos tratos, humillaciones, groserías, vulneración de sus derechos, etc. Suele deprimirse, intenta agradar a los demás. Otro sí siempre permanece en el segundo, o último, lugar en relación con ellos. B. Víctima profesional. En esta modalidad son quienes dominan y controlan a otros, haciéndose pasar por víctimas de alguien o de circunstancias, enfermedad, pobreza, mala suerte, etc. Así, despiertan sentimientos de compasión y culpa en los demás para poder manipularlos. Se quejan constantemente y se sienten incomprendidos. Carecen de autoestima porque, al controlar a los demás, se vuelven codependientes y víctimas de su propia estrategia de control. C. Egoísta y presuntuoso. Este tipo de personas aparentan tener una autoestima alta, pero en realidad carecen de ella. Precisamente porque no te quieres a ti mismo, necesitas ser admirado por los demás, humillar a los demás, dominar, y para ello muchas veces tienes que estar de mal humor y ser desdeñoso. Están constantemente tratando de destacar y descalificar cualquier cualidad en los demás. Necesitan sentir más que los demás, y cuando dejan de ser admirados o cuando ya no pueden dominar a los demás, se vuelven ansiosos y desesperados, cayendo finalmente en la depresión. En definitiva, lo que aquí se propone es un concepto profundo que corrige y reemplaza el concepto tradicional de autoestima, que depende de que las cosas vayan bien, que disminuye o desaparece porque hay problemas, errores o fracasos. A este concepto tradicional de autoestima lo podemos llamar autoestima superficial. Considero que el concepto de autoestima superficial tiene un valor descriptivo y se aplica a esa manera común y reflexiva en que consideramos el trabajo de estar con uno mismo, manera también inadecuada y contradictoria. La utilidad de este concepto, sin embargo, termina en esta función descriptiva. Para fines terapéuticos es necesario ir más allá de la descripción de lo que es y proponer una concepción razonada y sensata de lo que es deseable, de lo que es óptimo. El concepto de autoestima profunda esbozado en este capítulo intenta describir ese estado ideal y deseable, el de las personas cuya autoestima, cuya relación consigo mismas, cuya percepción de sí mismas se basan en el amor incondicional que no depende de las circunstancias. En realidad, lo que eso debería ser contraintuitivo, extraño, es que una persona no se ame a sí misma, que permita que las circunstancias disminuyan su sentido de valor, que llegue incluso a odiarse a sí misma de manera sistemática. Nada es más absurdo que despreciarnos a nosotros mismos, pero lo inusual es ver a una persona completamente libre del autodesprecio y sus múltiples disfraces. ¿Cómo llega una persona al autodesprecio? ¿Cómo puede una persona seguir odiándose a sí misma? ¿Cuál es el origen de la falta de autoestima y cómo se perpetúa este sentimiento nocivo? Los capítulos que siguen intentan responder a estas preguntas.